Por iluminar a estos cantantes, a estas canciones que nos llevan a la palabra de Dios y nos mueven las emociones y el corazón y la voluntad para alabar a Dios y querer obedecerle. Solo hay una forma de vivir la vida cristiana. Segunda parte, la vemos hoy. Hermanos, predicar para arreglar los problemas del mundo por medio de la enseñanza y de la ética y la moralidad cristiana lleva exactamente a la misma destrucción que lleva la inmoralidad. La moralidad lleva tantas almas al infierno como la inmoralidad, porque las personas morales crecen en orgullo. No hay diferencia. Predicar cómo arreglar los problemas no convierte a nadie. A nadie. Solo ofrece soluciones temporales, porque los problemas son el resultado de un corazón malo, un corazón que es malo por naturaleza, y eso solo puede cambiar la conversión. O Cristo a través de la conversión. ¿Qué engaño más grande es pretender que de un corazón malo puedan salir relaciones entre cónyuges, entre padres e hijos, entre patrones y empleados que glorifiquen a Dios? No se puede. No se puede. Y quiero decirles algo muy importante, hermanos. De ningún modo, el hombre es víctima de las circunstancias. El hombre es víctima de las decisiones de su propio corazón. Los moralistas enseñan qué hacer. Hagan esto, hagan lo otro, pórtense bien, pero no echan mano del evangelio. No echan mano de predicar la conversión para que se puedan producir hombres nacidos de nuevo, que asombrados y agradecidos ceden sus vidas al control del Espíritu Santo para que controle sus vidas y los lleve a la obediencia. Pablo, siendo un excelente maestro, y no solo maestro, sino pastor, nos ha presentado en el libro de Efesios, del capítulo 1 al 3, toda la doctrina, todo el favor, toda la gracia de Dios a través de Cristo para con nosotros. Luego del 4 al 6, hace un llamado a vivir de acuerdo a esa doctrina que hemos aprendido. Pero no solamente nos dice del 4 al 6 las cosas que debemos hacer, sino que nos ha metido, yo digo, cuñitas en todas las cosas que tenemos que hacer, recordándonos lo que Dios ha hecho por nosotros, recordándonos siempre el Evangelio, para que entonces vivamos llenos del Espíritu Santo. ¿Quién podría cumplir los mandamientos del Sermón del Monte? Del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. ¿Quién los podría cumplir? ¿Verdad? ¿Los esforzados? ¿Los hábiles? ¿Los capacitados? ¿Los religiosos? ¿Los moralistas? No. Los únicos que pueden cumplir los mandamientos del Sermón del Monte son los pobres en espíritu. Así empieza el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu es uno que reconoce que no puede. Es uno que oye el Sermón del Monte o lee el Sermón del Monte y dice: estoy perdido. No puedo cumplir esto. No tengo las capacidades. Y por lo tanto se declara una bancarrota espiritual. Y entonces no le queda más
que aceptar las riquezas de la gloria de Cristo en el Evangelio. Porque entiende que es la única manera en que la gracia puede venir a su vida para que la llenura del Espíritu Santo lo lleve a la obediencia. Hermanos, no se puede vivir la vida cristiana si no se vive lleno del Espíritu Santo. No se puede. Y por eso hoy les vuelvo a instar, como la semana pasada, vivan llenos, vive lleno del Espíritu Santo, porque es la única forma de vivir la vida cristiana. Y para esto vamos a ir a Efesios 5, 18 al 21, y les pongo por favor que se pongan de pie para leer el texto que Dios va a usar hoy para hablarnos. Efesios 5, 18 al 21. Dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Padre, gracias. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra. Hoy tenemos la oportunidad de que el Dios Santo y el Dios soberano hable en nuestros corazones. Señor, somos pobres de espíritu. Somos personas en bancarrota espiritual que necesitan que tu favor y tu gracia y tu poder nos saquen adelante. Por eso estamos aquí, Dios. No venimos aquí porque podemos, no venimos aquí porque somos carga o porque tenemos capacidades para ser cristianos. No estamos aquí porque necesitamos de que tú intervengas en nuestra vida. Por favor, guía este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En el texto vemos que nos da un imperativo que gobierna todo el texto. Sed llenos del Espíritu Santo. Según el diccionario Thayer, dice que ser lleno es lo que se apodera totalmente de la mente. Con razón, una mente de la cual el Espíritu Santo se ha apoderado, ¿verdad?, da como resultado que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Da como resultado que cantemos y alabemos al Señor en nuestros corazones. Da como resultado que demos gracias a Dios siempre, por todo, a Dios y Padre nuestro del Señor Jesucristo. Pero también da como resultado que nos sometamos los unos a los otros. Como habíamos visto, esta predicación, que se dio en dos partes, tiene dos puntos. Permite ser controlado por el Espíritu Santo, que lo vimos la semana pasada. Y hoy veremos los efectos del control del Espíritu Santo en el creyente. Dice el texto: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El texto da un imperativo y después da una serie de participios que nos enseñan, esos participios nos enseñan cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Hablamos un poco la semana pasada de eso. Ese hablar, dice, se da entre vosotros, entre los santos y fieles. La llenura del Espíritu Santo se refleja en un compañerismo, no en un individualismo. Es imposible que una persona se llene del Espíritu Santo
y no quiera tener comunión con los hermanos. Sencillamente imposible. Imposible. ¿Verdad? Porque dice, hablando entre vosotros, no dice hablando solo. Todo es entre vosotros. La Nueva Versión Internacional dice, anímense unos a otros. Y la traducción en lenguaje actual dice, cuando se reúnan, canten. Si no amas el compañerismo con otros cristianos, si no amas el compañerismo con otros cristianos, si no necesitas compañerismo con otros cristianos, es que posiblemente no eres cristiano. Añado posiblemente para no sonar tan duro. Primera de Juan 3, 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso es palabra de Dios. Usted, si lo quiere interpretar y suavizar, suavícelo para su mal. Pero eso es lo que dice. Si una persona no ama el compañerismo con otros cristianos, permanece en muerte, o sea, sigue siendo un incrédulo. No me importa que me digan, no, pero vieras cómo vivió él para Cristo. No me importa. Si una persona no ama el compañerismo, no necesita el compañerismo, esa persona necesita nacer de nuevo. Es más, cuando ustedes van a Mateo 6 y se encuentran con el Padre Nuestro, y los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a orar, ustedes no se han dado cuenta que Él no dice, cuando oren, oren así, Padre mío que estás en el cielo, dame hoy el pan nuestro de cada... No dice eso. Dice, Padre nuestro, es una oración en conjunto. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestros, no dice perdona mis, perdona nuestros. Aún la oración del Padre Nuestro es una oración para hacerla en conjunto. Desde el capítulo 4, todo lo que enseña el apóstol lo enseña en el contexto de la iglesia. Una y otra vez, todo lo que dice el 4 y el 5 está en el contexto de la iglesia, no en el contexto de una vida individual. Y otra vez nos dice, entre vosotros. Hablando entre vosotros. En Hechos 13:2 encontramos una historia que dice que ministrando estos en plural, no dice ministrando ministrando estos al Señor y ayunando, o sea, estaban en la iglesia, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Toda la obra del Espíritu Santo es en el contexto de la iglesia. No es individualmente. No existe el tal cristianismo solitario. No existe. En la Biblia, por lo menos, no existe. Y dice que hablando entre vosotros con salmos. Y vamos a ver algo interesante aquí, porque el salmo es un término hebreo, es un término, no era un término gentil. Los gentiles no sabían lo que era un salmo. Solo los judíos sabían a qué se refería esas oraciones que se cantaban en el Antiguo Testamento. Entonces dice que hablando entre vosotros con salmos. Y luego dice himnos. ¿Saben por qué? Porque los gentiles sí sabían lo que era un himno. De hecho, se han encontrado inscripciones en el templo de Diana con el título de himnos como himno a la diosa más grande, Diana. Entonces Pablo sabe que es una iglesia compuesta por diferentes culturas, judíos, gentiles, y habla, ¿verdad?, de que cantemos entre nosotros, sí, con los salmos, pero también con himnos, como los que usamos hoy. Pero además dice cánticos.
O sea, canciones que eran comunes tanto para judíos como para gentiles. Y dice cantando entre vosotros, cantando entre nosotros, ¿verdad? Pero el apóstol dice, salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto es salmos, bueno, los salmos son inspirados por Dios, himnos y cánticos que sean guiados por el Espíritu. ¿Cómo sabemos que un canto, cómo sabemos que una canción que yo oigo por ahí nace del Espíritu Santo? Bueno, porque es una canción que me guía la palabra de Dios. Hoy aquí cantamos no sé cuántas frases que nos llevó a versículos de la palabra. Impresionante. Impresionante. Entonces, tenemos que usar cánticos que evoquen la palabra de Dios y cánticos que lleven a la entrega y a la madurez cristiana también. ¿Se acuerdan que Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones? Exhortando, dice, enseñándoos, plural, ¿oyeron? En el contexto de la iglesia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, vuestros, plural, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vuelve a repetir lo mismo. Hermanos, no me importa si me dicen que es un gran teólogo. Si no tiene comunión con la iglesia, posiblemente no es salvo. No le hace falta, no necesita venir el domingo, no necesita entre semana, no necesita invitar gente a la iglesia cristiana, a su casa cristiana. No necesita. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Si todo el contexto de Efesios es en la iglesia, en Colosenses es en la iglesia. Enseñándoos, exhortándoos unos a otros, en vuestros corazones, no dice en vuestro corazón. Ahora, los ritmos de la música que cantamos en la iglesia puede ser variado, pero los textos tienen que ser espirituales. Tienen que ser espirituales. Acuérdense que si una canción fue iluminada por el Espíritu Santo solo habla y enseña la palabra de Dios. Y los cánticos que cantamos deben informar a la mente, al corazón y a la voluntad, aún a los sentimientos, la palabra de Dios. La palabra de Dios. El comentarista Arnold dice, Pablo probablemente utilizó la combinación de los tres términos para recomendar formas variadas y estilos musicales distintos en sus iglesias multiculturales, que estaban compuestas de judíos y griegos. Confirma formas judías, los salmos, y griegas, los himnos, en la adoración de estas comunidades. ¿Verdad? Y desde el Antiguo Testamento escuchábamos en el Salmo 105, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Entonces es precioso esto, es precioso que sea entre nosotros. Luego el texto sigue diciendo, cantando y alabando al Señor otra vez en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor. Al Señor. El Señor es Curios. Curios es dueño. Curios es el que manda, no yo. Así es que, y cuando dice cantando y alabando al Señor, este título Curios es el que se le da a Cristo siempre. Así es que cantando y alabando a Cristo, Cristo debe ser el receptor último de la alabanza, no el hombre. Aquí no cantamos de las necesidades del hombre, cantamos de la gloria de Cristo. No. Los cantos cristianos que están centrados en el hombre no son espirituales.
Son los cánticos centrados en Cristo. Ahora, el cristiano canta y alaba porque ha sido conquistado por su amor, por su gracia, porque ha sido conquistado por la cruz, donde murió por sus transgresiones, y por su resurrección, con la cual logró la justificación delante de Dios. Y debido a esto ha decidido ser un esclavo por amor, y lo alaba con su boca y con su obediencia. Por eso es que el cristiano canta, por eso es que el cristiano alaba, por eso es que el cristiano se congrega con otros para disfrutar de esto. Y dice, en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice Branham que el corazón es el punto de los pensamientos de una persona, entre paréntesis mente, voluntad, emociones y conocimiento del bien y del mal, o sea, la conciencia. Es cantar, es que yo canto con mi ser, yo canto con mi espíritu, yo canto porque conozco la palabra de Dios, yo canto o cantamos por eso. El canto y la alabanza deben nacer de un corazón que ha sido asombrado, impactado por la gracia de Dios. No es definitivamente, absolutamente, no es un canto de una garganta fría e indiferente. Y a veces hay hermanos que no están cantando con ese agradecimiento y con esa pasión. Pero los quisiera ver en un concierto, Luis Miguel, a ver si no brincan y levantan las manos. ¿Por qué con Cristo no? ¿Por qué con Cristo no? Algo pasa en el corazón. Y es algo muy serio. Muy serio. ¿Verdad? Debemos cantar porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y dice, entonces, cantad con inteligencia. ¿Oyeron? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La canción me debe guiar a la palabra. Y una vez que voy a la palabra, el corazón estalla en agradecimiento al recordar lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Pero tristemente Mateo 15 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Verdad? Y lo único que sigue son mandamientos de hombres. Esto es muy triste. El pastor MacArthur dice, el sonido que le agrada a Dios es el que proviene como resultado de un corazón sumiso a su espíritu y que canta o toca para su gloria. ¿Se acuerdan la conversación de Jesús con la mujer samaritana que entraron en un asunto teológico que dónde deberían adorar, si en este monte o en Jerusalén? Y Jesús le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en lo interno y en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, o sea, de lo más profundo del corazón, de lo más profundo del espíritu, de lo más profundo de la obediencia y de la voluntad del hombre, y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 23 y 24. Es una característica distintiva de alguien que ha nacido de nuevo y lo adora desde lo más profundo del corazón, asombrado por las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo no nos vamos a estar asombrados cuando hemos visto que fuimos predestinados y adoptados para alabanza de la gloria de su gracia? Hemos sido predestinados solo porque Dios quiso, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia otra vez. Fuimos sellados
con el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. La pregunta es, ¿cómo un nacido de nuevo, una persona que ha creído que sus pecados son perdonados, cómo no lo va a alabar? ¿Cómo va a cantar una canción? Te damos gracias, Señor. ¿Cómo? ¿Cómo es que no mueve el espíritu, no mueve el corazón para decirle gracias, Dios? Soy perdonado, decía la canción. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo? Verá, y otra vez dice entre vosotros. ¿Por qué entre vosotros? Al escucharnos cantar, somos animados. Saben, hermanos, cuando yo veo a algunos de ustedes que sé que están pasando por situaciones difíciles y los veo levantar las manos, alabar a Dios, eso hace que mi espíritu estalle en agradecimiento. Ustedes no saben lo que bendicen a los que están a la par cuando ustedes adoran con todo el corazón y con todo el espíritu. Y tal vez ese que está a la par sabe que estás en sufrimiento. Eso es lo que hace la congregación. Eso es lo que hace la alabanza. Cantando entre nosotros con salmos, himnos. Es algo precioso. Ver eso. Ver hermanos que se dan en la alabanza y adoran a Dios. Y yo sabiendo que están en problemas. Eso me fortalece. Eso me da ánimos para seguir. Eso me hace alabar más a Dios por lo que hace. Un día cuenta Hendrickson que estaban ensayando en un coro. Y el director del coro le dice: hija, ¿sabes tú que tu Redentor vive? Le dijo a la solista. Luego de que ella dijo, sí, yo sé que mi Redentor vive, él le dijo, entonces cántalo otra vez, pero esta vez haz que lo sintamos. Haz que lo sintamos. Haz que lo vivamos. Cuando yo oigo una canción como esta que cantamos hoy, Estoy bien, sabiendo que es de un hombre que un incendio lo quebró en Chicago, sabiendo que tenía 4 hijas y un varón, y ese varón se murió, y sabiendo que las 4 hijas que le quedaban se habían hundido en un barco y se habían ahogado, y esa canción la cantó cuando el capitán le dijo, aquí están sus hijas allá abajo, y dijo, estoy bien. Hermanos, ¿cómo no voy a gritar eso? ¿Cómo no lo voy a vivir? Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Hermanos, ¿en qué estamos? ¿Cómo no vivir eso? ¿Cómo no vivir esas cosas? O sea, hermanos, ¿estamos agradecidos con Dios? ¿De verdad? ¿Cómo no vivir? Este hombre escribe, estoy bien. En inglés dice, mi alma está bien, Dios. Estoy de acuerdo con la muerte de mi hijo. Estoy de acuerdo con la muerte de mis 4 hijas. Estoy bien. Y lo único que hace en toda la canción es recordar que su pecado fue perdonado. Vuelve sus ojos a la salvación. Vuelve sus ojos al futuro cuando el Señor regrese. Toda la canción es completamente doctrinal. Este hombre vivía en la palabra de Dios y nos bendice. Años y los siglos pasan y este himno sigue quebrantando a corazones agradecidos con Dios. Sigue. Hermanos, esto es precioso. Haz que lo sintamos, decía ese director del coro. Canta para que lo sintamos. Canta para que lo vivamos. Por eso es que nos reunimos a alabar al Señor.
Por eso es que me encanta venir los domingos. Por eso es que quiero estar con ustedes, porque ustedes me bendicen cuando yo los veo adorar al Señor como lo adoran. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las acciones de gracias son las manifestaciones permanentes del asombro que las bendiciones inmerecidas de Dios por medio de Cristo producen, ¿verdad? Es maravilloso lo que produce, y las acciones de gracias se vuelven a Él por medio de la adoración y la obediencia en el nombre de Cristo. Hendrickson vuelve a decir, presupone que la persona ocupada en esta actividad reconoce tres cosas. A, que las bendiciones que disfruta le fueron otorgadas, les fueron regaladas, de modo que honradamente no puede atribuirse crédito por ellas. B, que es totalmente indigno de ellas. Y C, que son grandes y muchas. Eso es lo que hace que el corazón estalle. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que yo veo amigos que no son salvos y yo no soy mejor que ellos? Y a mí Dios me salvó. Es inmerecido, no lo merezco. Por eso lo alabo, por eso lo quiero servir, lo quiero obedecer, anhelo vivir en santidad. Soy totalmente indigno. Fue un regalo de Dios. ¿Cómo no pararme a alabarlo? ¿Cómo? Y además son grandes. La salvación eterna de mi vida. Pero el que piensa que el mundo o la vida le debe algo, nunca, nunca, nunca será agradecido con nadie. Solo andará exigiendo que le satisfagan sus deseos. Y es ahí cuando mucha gente cae. Dios, hazme, dame, quítame, pon. Hablamos hace unos días de aquellas personas que sí alargan su mano para recibir la salvación, pero esconden su mano para, ¿verdad?, la salvación y todos los beneficios de Dios, pero esconden su mano para la entrega. ¿Dónde está la salvación en esa gente? Dando siempre gracias a Dios es el resultado en la vida de un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Dando siempre gracias a Dios es el resultado de un hombre lleno del Espíritu Santo que está en la cárcel esperando su ejecución, el apóstol Pablo. Y le dice a los efesios que posiblemente están ahí en sus casas, acomodaditos, dando siempre gracias a Dios por todo. Siempre. ¿Verdad? Wow. ¿Cuándo da gracias un creyente lleno del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Siempre. Y David, el rey David estaba en un momento en su vida perseguido por Saúl y ya no tenía dónde escapar. Él tuvo que irse a refugiar donde el rey Aquis, un rey filisteo. Imagínense. Un soldado de Saúl que mataba a filisteos tiene que irse a refugiar a una ciudad filistea con el rey Aquis. Entonces David, ¿saben qué tuvo que hacer? Andaba pintando paredes y le corría la saliva por la barba para hacerse el loco para que no lo mataran. Y en esta situación tiene que huir a una cueva, a la cueva de Adulán. En esa cueva él escribe: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No estaba en el palacio de Salomón de Jerusalén. No estaba sentado en el trono de marfil, de oro,
era de marfil pero lo cubrieron de oro. No, no estaba ahí. Estaba posiblemente en una de las peores situaciones donde sus amigos eran los endeudados, los amargados, los que estaban huyendo. Y ahí dice, hermanos, bendeciré a Jehová cuando me vaya bien, lo bendeciré cuando me libre de Saúl, lo bendeciré cuando yo ya sea rey y la corona está en mi cabeza, no, lo bendeciré en todo tiempo, lo alabaré de continuo con mi boca, no importa lo que esté viviendo, no importa qué caracterice mi temporada de vida, no importa si la respuesta a oración no llega o nunca llega. No importa si la situación se arregla o no se arregla o nunca se arregla. No importa. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y estará de continuo en mi boca, hermanos. Pero para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque eso no es humano. Eso no sale de la fuerza humana. No puede salir de un corazón humano que de por sí es malo. El autor que habla de este resultado, de ser lleno del Espíritu Santo, está en la cárcel. Y él mismo escribió, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, ¿cómo no alabarlo? Tienes un cáncer, alábalo. Te arruinas económicamente, alábalo. Te abandonan tus amigos, alábalo. Te critican tus padres, alábalo. Alábalo. En todo tiempo. De verdad, hermanos, Pablo no está, él está en la cárcel esperando ser ejecutado. Qué precioso, ¿verdad? Que son vidas. Esto es vida, esto no es filosofía, esto es vida. Vida eterna, vida poderosa que viene de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué da gracias a un creyente lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué da gracias? Por todo, dice el texto. Dando siempre gracias por todo, siempre por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saben, el lleno del Espíritu da gracias porque es humilde y por lo tanto consciente de su condición. Es un pecador que merece el infierno. Es un pecador que merece la condenación. Así es que él da gracias por cualquier situación que tenga un grado menos de fuego del calor del infierno. Si tiene un grado menos que el infierno, es un motivo para alabar a Dios. No importa qué terrible sea. No importa. Es algo precioso. No importa. Él sabe que es digno del infierno, pero está agradecido. Alaba al Señor porque lo libró del infierno y nunca lo conocerá. No importa lo que esté sufriendo hoy. No importa. Por eso los que mandaban a los leones cantaban en medio que los leones se lo estaban comiendo. Los prendían como antorchas, quemándose y lo alababan. William Tyndale está siendo quemado. Y solo se oyó este clamor en la hoguera. Señor, convence al rey octavo de que deje que la Biblia circule. Esa fue su oración en medio de las llamas, hermanos. No fue, Dios, alivíame. Dios, quítame las llamas. No, Dios, que la Biblia se lea en toda Inglaterra. Eso fue lo que clamó en medio de las llamas. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Pero me prenden un fósforo atrás y ya estoy haciendo ayuno para que me lo quiten. ¿En qué estamos, hermanos? ¿En qué estamos en nuestra vida cristiana? Es agradecido porque sabe que todo lo que tiene viene de Dios, lo bueno, lo malo.
no solamente viene de Dios, sino que si viene de Dios, es de Dios. Y Dios se lo puede llevar cuando quiera. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Verdad? ¿Verdad? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esta vida me la dio Dios. Se la puede llevar cuando quiera. Y la puede tratar como Él quiera porque es de Él. Por eso damos gracias en todo. El lleno del Espíritu Santo es agradecido porque conoce la fidelidad del Espíritu Santo para hacer que todas las cosas funcionen para el bien. No importa qué tan desagradables o duras puedan ser. Pero también Él da gracias por todo porque Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. El rey Josafat, vienen 2 países enteros contra él. Y él ora delante del Señor y dice: Señor, no tengo fuerzas para vencer estos ejércitos. No puedo. Y Dios le manda un profeta y le dice: mañana vas a tener la victoria. Pero antes, cuando él se levanta en la mañana y va a salir con su ejército, no había pasado nada. Todo seguía igual, los ejércitos estaban al frente. Y dice, segunda de Crónicas 20, ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Oigan esto. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, eran 3 países, la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Ellos salieron a combatir y lo único que hicieron fue ir a juntar las joyas y todo lo que tenían los soldados muertos de 3 países. Pero ¿cuándo empezaron a alabar a Dios? ¿Cuando tuvieron la respuesta? No antes, ellos no sabían qué iba a pasar. Iban a salir a la guerra, pero iban con la promesa de que Dios dijo que les iba a dar la victoria. Y entonces alabaron a Dios antes, ¿verdad? Este agradecimiento es siempre porque sabe que le ha concedido no solo creer en Cristo, o sea, el lleno del Espíritu Santo no solamente sabe que se le concedió, no solo se le concedió creer en Cristo, sino que también se le concedió padecer por Cristo, y padecer por Cristo es un honor, ¿verdad? Dice, cuando Pedro y Juan habían sido castigados y habían sido torturados por predicar el Evangelio, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y yo no quiero presentar el Evangelio porque se puede enojar conmigo. No quiero decirle a otra persona que es un pecador porque va a ser reciente. Ayer hablábamos en la oración de que yo sé, hermanos, que es difícil presentar el Evangelio. Y a veces es más fácil, cuando viene una persona con problemas, tratar de ayudarle con los problemas. Es más fácil que presentarle el Evangelio, porque el presentarle el Evangelio implica enfrentarlo con su pecado, implica enfrentarlo con el infierno, implica enfrentarlo con lo que él es y que su corazón es malo. Entonces yo me quiero evitar eso, entonces es mejor hablarle de los problemas que tiene. Más cómodo. Mucho más cómodo. O es más cómodo regalarle una Biblia que presentarme con él a presentarle el Evangelio. No, hermanos, a nosotros nos es concedido padecer afrenta por causa del nombre. Está agradecido porque sabe que ha sido fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para tener toda paciencia y buena actitud. ¿Cómo no dar gracias? ¿Verdad? Hermanos, ¿sabe qué provocó la caída de Adán y Eva? La falta de agradecimiento. No estaban agradecidos con Dios.
No estaban agradecidos con Dios porque Dios les había dado todos los árboles para que disfrutaran, pero uno no estaban agradecidos. Qué peligro es no dar gracias. Qué peligro no vivir lleno del Espíritu Santo. Hay una historia preciosa, ¿verdad? Dice un misionero, cuenta que en Londres llegó a una habitación de una persona muy pobre, una habitación fría, y ella se encontraba acostada en el piso, no tenía cama, estaba en el piso, en el suelo. Y cuando el misionero le preguntó si había algo que pudiera hacer, esa mujer le respondió: hermano, tengo todo lo que necesito. En realidad, tengo a Jesucristo. Profundamente conmovido, el misionero regresó a su casa y compuso estas palabras. En el corazón de la ciudad de Londres, en medio de las moradas de los pobres, se pronunciaron estas radiantes y doradas palabras: tengo a Cristo. ¿Qué más podría hacerme falta? Lo dicho por una mujer solitaria que murió sobre un suelo frío, sin un solo desahogo ni alivio terrenal, es lo único cierto. Tengo a Cristo. ¿Qué más podrá hacerme falta? ¡Qué historia! Gracias a Dios. No conozco a esta mujer, pero quisiera conocerla en el cielo. Qué ejemplo, qué historia. Y no es porque ella era muy carga, es porque estaba llena del Espíritu Santo. El creyente lleno del Espíritu Santo está tan agradecido y vive con tal gozo en comunión con sus hermanos que con gusto se somete a otros. El 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La Reina Valera traduce el verbo someteos, pero no suena bien, suena como un imperativo y es un participio. Pero realmente se debe leer, como dice la Biblia de las Américas, sometiéndoos unos a otros. Y está en presente. ¿Qué quiere decir? Que esto es algo que debe ser continuo en nuestra vida. Continuo. El comentarista Arnold dice: la voz del verbo en griego indica que los creyentes necesitan negarse activamente a sí mismos y centrar su atención en las necesidades de otros miembros del cuerpo. Todos queremos ser el importante, ¿o no? Hay del que me diga que no. Gracias. Todos queremos ser el importante. Todos queremos ser el principal. Todos. Y solo la llenura del Espíritu Santo nos puede llevar a someternos a otros con gusto. Con gusto. El que está lleno del Espíritu Santo es humilde. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es humilde. Es humilde. Él es Dios, soberano y todopoderoso, pero ha decidido someterse al Padre y ha decidido someterse al Hijo. Y no habla por su propia cuenta, sino que habla solo lo que oye. Ha decidido someterse de esa manera al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo. Y si estoy lleno del Espíritu Santo, definitivamente seré una persona humilde. El hombre lleno del Espíritu Santo es uno que piensa en el cuerpo, no solo en él. Es uno que pelea por el cuerpo, no es uno que pelea por sus deseos ni por sus metas. No, pelea por el cuerpo de Cristo. Es uno que está listo para renunciar a sus derechos, no listo para pelear por los derechos. Es que no me toman en cuenta. Frase clásica. Es una persona que está lista para aprender, no para enseñar. Listo para oír, no para hablar. Listo para sufrir injusticias,
no para reclamar justicia. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 13? ¿El amor qué es? ¿Cómo empieza? Sufrido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. No guarda rencor. El amor todo lo sufre. Todo lo espera. Todo lo soporta. Esa clase de amor solo puede estar en una persona llena del Espíritu Santo. No es humano. No se da. Ahora, también dice que este amor no se goza en la injusticia, pero la soporta. Un hombre es un hombre que somete, ¿verdad? Un hombre que se somete es un hombre que exhibe el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es uno que, como Cristo, no hace nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad estima a cada uno, ¿verdad?, de sus hermanos como superior a él mismo. Y no mira por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Eso hace una persona que está llena del Espíritu Santo. Pero todo esto lo hace porque está tan agradecido con Cristo que con toda reverencia quiere imitar lo que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. El lleno del Espíritu quiere imitar esto. Quiere vivir como Cristo. Pablo le decía a los romanos: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que no debe existir autoridad en la iglesia? No, esto no está hablando de esto. Porque los que tienen autoridad, los ancianos, deben someterse a las ovejas. ¿En qué? Sirviendo. Pero tienen autoridad. Entonces, ¿a qué se refiere esto de someterse unos a otros? Decía Wisby, más bien, este mandamiento o este efecto del Espíritu Santo de someterse, más bien gobierna el ejercicio de la autoridad, cómo se da y cómo se recibe. El propósito por el cual se ejerce la autoridad, ¿por qué se ejerce autoridad? Y la actitud con la que una persona recibe esa autoridad. Y Wisby vuelve a decir, el más grande es aquel que usa su autoridad para edificar a la gente, no como en el caso de los fariseos, para aumentar su autoridad y hacerse importantes. Y el ejemplo es Cristo, ¿verdad? Servir. Pablo dice que la autoridad que le había sido dada a él, le decía a los corintios, es para edificación, no para destrucción. Muchos pastores, muchos líderes han usado su autoridad para destrucción. Ahora, esto no quiere decir que un creyente deba someterse a hombres que tienen doctrinas equivocadas. Para nada. No nos debemos someter a personas que tienen doctrinas equivocadas, porque Judas nos exhorta a contender, a combatir ardientemente por la fe que una vez fue dada a los creyentes. Es más, Pablo está en la cárcel por confirmar y defender el Evangelio, dice Filipenses 1. Es más, Pablo no se sometió a la hipocresía de Pedro, de que cuando venían los de Santiago, solo comía con los judíos, y cuando se iban los de Santiago, comía con los gentiles. No, Pablo no se sometió a la hipocresía de Pedro, lo enfrentó, ¿verdad? Y es más, 1 Pedro 5:5 dice igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, ancianos a las ovejas y los jóvenes a los ancianos, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Por un lado, Señor, como les decía, es un título que se le da a Cristo,
Pero en los manuscritos más antiguos no dice temor del Señor, sino el temor de Cristo. Por eso ustedes, si leen otras versiones, van a ver que dice el temor de Cristo. Y ustedes ven a través del texto, ¿cómo le dice? Le dice, las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor, como a Cristo. Los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Hijos, obedeced a vuestros padres como al Señor, como a Cristo. Siervo debe obedecer a su amo como a Cristo. Y el amo debe tratar al siervo sabiendo que él es un siervo de Cristo. Todo el pasaje está basado en el temor a Cristo. Si una mujer no tiene temor de Cristo, nunca se va a sujetar a su esposo. Si un hombre no tiene temor de Cristo, nunca va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y en eso vamos a tomarnos un tiempo, del próximo domingo en adelante. Es por la reverencia y por el ejemplo de Cristo por el que el cristiano lleno del Espíritu se somete a otros. El lleno del Espíritu Santo siempre tiene su cabeza llena de Cristo, tiene su cabeza llena del Evangelio, tiene su cabeza, siempre está ahí en su cabeza lo que Cristo hizo por él. Siempre está en su cabeza la actitud que tuvo Cristo en esa cruz y quiere imitarlo. Quiere imitarlo. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Lo quiere agradar y lo quiere glorificar. Juan 13 nos cuenta la historia de Jesús lavando los pies de los apóstoles. Y cuando ustedes leen el capítulo 13, en el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba, ¿cómo se comportaría usted? No cabría por la puerta, ¿verdad? No cabría. ¿Se dieron cuenta todos quién soy yo y lo que va a hacer Dios conmigo? No hizo eso. Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Era posiblemente la posición más humillante de un esclavo en ese tiempo. Lavarle los pies a los invitados. Lavar los pies a los invitados. Él lo hizo. ¿Saben? Mientras Cristo estaba tomando esta decisión, mientras el Dios encarnado meditaba en que su hora de servir como el Cordero de Dios para morir y para ponerse encima toda nuestra suciedad, todos nuestros pecados, y darse a través de la humillación de la cruz. ¿Saben? Mientras él estaba meditando en eso, quiero leerles esto. Los discípulos estaban en una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Oyeron? Nosotros somos como ellos, tanto ustedes como yo. Siempre pensando en que yo voy a ser la estrella de la historia. Humanos como nosotros. Siempre pensando cuál era el beneficio que yo voy a sacar de mi relación con el Rey de Reyes. Siempre pensando cuál es la bendición que me va a dar. Había una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Oigan esto. Mas yo, el Dios encarnado,
el Dios Todopoderoso, el Dios Omnisciente, estoy entre vosotros como el que sirve. Y Burt dice esto: la persona llena del Espíritu no solo es una persona preocupada por la edificación de sus hermanos, no solo desea alabar a Dios, al Señor Jesucristo, no solo se llena de la gratitud del Padre, sino que es una persona mansa y humilde que se caracteriza por su disposición sumisa, vive por los demás, ya no piensa en su propio estatus, ni en su propia comodidad, ni en su propia importancia, sino que entrega o se entrega para que los demás, para los demás, y busca su bien, dice Burt. ¿Oyeron? Este es un resumen de todo lo que hemos venido hablando de Efesios. Todo. Y Jesús continúa diciéndole a los apóstoles: ¿sabéis lo que os he hecho después de que le lavó los pies? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. O sea, el lavarle los pies no me hizo menos señor, no me hizo menos Dios. Pero yo pienso que si yo barro, me rebajo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. O sea, someterse unos a otros, servir a los demás, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a entender que somos pobres, perdidos pecadores, pero llenos de orgullo. Todavía. La llenura del Espíritu Santo nos lleva siempre a todos al mismo nivel. ¿Cuál es el mismo nivel de todos? Lo dice 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no te haya sido, qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cada don que tenemos es de Dios, lo recibimos de Dios y debemos ponerlo al servicio de los hermanos. Para eso estamos aquí. Hermanos, necesitamos ser llenos. Necesitamos que el Espíritu Santo llene todo nuestro ser. Si queremos obedecer lo que ha dicho el apóstol desde el capítulo 4, 5 y veremos en el 6. Debemos de cuidar de no contristar ni entristecer al Espíritu Santo por medio de pecados que no hemos confesado. Esta llenura dará toda la humildad y mansedumbre para soportarse con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, no dos cuerpos ni tres cuerpos, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Dios, no dos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Un Dios al cual imitamos y hermanos que amamos con el amor que Cristo nos amó. Este es el modelo que Dios planeó para nuestra iglesia bíblica, Gratos. Vamos a orar. Padre Santo, yo quiero empezar dándote gracias porque tú no fuiste un Dios que creó una filosofía. No, un Dios que se quedó en el trono dictando una serie de mandamientos. No, tú viniste al mundo. Pasaste por la humillación de hacerte un hombre, una criatura, y vivir entre hombres sucios, pecadores. Y no viniste a dar un coaching de servicio. No viniste a dar un curso de servicio. Viniste a servir. Tú fuiste el siervo humilde que sirvió desde que empezó a predicar hasta que murió. Todo, Dios,
Y yo pretendo a veces ser el principal. Perdón, Dios. Perdón. Ayúdanos, Dios, a ser esos siervos que no reclaman, que están de acuerdo, que se someten unos a otros, buscando el bien de los demás, buscando que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. No hacer nada por contienda o por vanagloria, Dios. Y si tenemos algún don, Dios, alguna autoridad en la iglesia, que la usemos para la edificación de los demás, para llevarlos a la santidad, para llevarlos a ser como tú. Señor, esto es demasiado alto. Ayúdanos a estar llenos del Espíritu para ser personas que vivimos agradecidas siempre y que estamos agradecidos por todo. También gracias por los ejemplos de estos grandes hombres, de Pablo, ¿verdad? Y también del hombre que escribió esta canción, Estoy bien. Gracias por usarlo, Dios, de la manera que lo usaste. Gracias, Dios, por dejarnos ejemplos, pero sobre todo el tuyo. Que podamos seguirte, Dios, y que trabajemos duro en no contristar a tu espíritu y no apagarlo, guardando pecados en nuestro corazón, para que tu Santo Espíritu nos pueda llenar. Y todo esto que hemos hablado sea una realidad en nuestras vidas. Por amor a nuestras esposas, Dios, por amor a los esposos, por amor a los hijos, por amor a los hermanos y por amor a los incrédulos también. En el nombre de Jesús. Amén.